Mis hermanos amados, qué privilegio tan grande poder adorar a nuestro Rey y también llegar a este momento en el que podemos abrir su palabra y escuchar con mucha reverencia lo que Él tiene para enseñarnos, para decirnos. Ha sido un honor y de mucha edificación para mi alma escucharles cantar y escuchar alabar al Señor a tantos kilómetros de nuestra propia casa con canciones que amamos y que recuerdan nuestra fe. Quiero invitarles a todos a abrir sus Biblias conmigo en la primera carta de Pedro, capítulo 4, los versículos 7 al 11 es lo que vamos a estudiar y de lo que voy a predicar en esta mañana o tarde. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 7 al 11. Vamos a esperar que todos estén ahí y les voy a pedir que no cierren ese texto. Ese texto va a ser nuestro pasaje central del cual vamos a predicar este sermón llamado Viviendo a la luz de aquel día. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos del 7 al 11. Vamos a esperar que todos estén ahí. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. La palabra del Señor dice así. Escuchen con mucha atención lo que dice el Señor. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar una vez más. Les invito a inclinar sus cabezas y cerrar sus ojos ahí donde están. Y vamos a pedir la dirección de nuestro Señor. Amado Señor, venimos delante de tu presencia con el anhelo de que puedas hablarnos, enseñarnos, exhortarnos. Gracias por tu pueblo, Señor. Te pido que a pesar del predicador en esta tarde, tú puedas hablar con claridad a nuestras almas. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace algunos meses, estando en nuestra iglesia local, vino a mi corazón algo que el Nuevo Testamento repite constantemente, y eso es las motivaciones que nos da para mantenernos firmes o para hacer cosas que tenemos que hacer. La motivación gloriosa es Cristo Jesús. Él es aquel que nos ha salvado y Él merece todo nuestro esfuerzo, nuestro amor y lo mejor de nosotros. Sin embargo, el Nuevo Testamento repite constantemente en forma de una motivación para nuestras almas. Nos recuerda el hecho de que el Señor Jesús está próximo a venir. Si ustedes miran con atención algunos de los pasajes que conocemos bien, ese desafío, Cristo está a la puerta, o Cristo viene pronto, o recuerda que pronto se manifiestan las nubes del cielo, se constituye en una motivación bien importante para la vida cristiana. Hemos cantado esta última canción recordando esa esperanza gloriosa que tenemos, la esperanza de estar con Cristo, de saber que la muerte va a ser solamente un recuerdo, que vamos a estar abrazados y cobijados por su misericordia un día. Esa esperanza el Nuevo Testamento la utiliza muchísimas veces para recordarnos que tenemos que vivir como Dios quiere, especialmente al recordar que aquel día se acerca. Así que yo quiero enseñar este texto que hemos leído en esta mañana a través de 3 encabezados principales, pero antes de poder analizarlos y ponerlos sobre la mesa, quiero que me permitan hablar un poco del contexto en el que se encuentra nuestro pasaje. El apóstol Pedro afirma en este texto que si Cristo padeció en la carne con el propósito de vencer el pecado y entonces lo hizo, nosotros también como consecuencia a esto
deberíamos vivir en una novedad de vida. En otras palabras, si nosotros amamos a Cristo, hemos seguido a Cristo, proclamamos a Cristo como nuestro Señor, y si lo que Él vino a hacer fue a destruir el pecado, a vencer sobre el pecado, la consecuencia inevitable es todos aquellos que están en Cristo deben vivir una nueva vida resucitada, una vida consecuencia de lo que Él ha logrado por nosotros. Entonces, Él añade dos argumentos principales de por qué nosotros deberíamos vivir una vida renovada, diferente, que dé testimonio todo el tiempo. El primer argumento es básicamente así: ya hemos perdido suficiente tiempo viviendo nuestro propio pecado. Y yo quiero que pienses en la importancia que tiene esa frase para muchos de nosotros. A veces hay un cuestionamiento natural, diría hasta santo: Señor, ¿por qué no te conocí antes? Decía Agustín de Hipona: Señor, tarde te amé. Como diciendo, ya pasó una buena parte de mi vida, pasó una buena etapa, una etapa de fortaleza, y recién ahora te conozco. Señor, ¿por qué no fue antes? ¿Por qué no fue cuando era un niño, para quizás no desperdiciar todos los años, las horas que desperdicié en mi pecado? Pero Pedro está usando este argumento aquí para decirnos: si crees que tarde lo amaste, si crees que el tiempo ha pasado y que realmente ahora es poco lo que te queda, piensa entonces en eso y que esa sea tu motivación. Ya dedicaste mucho al pecado, lo dedicaste mucho a tu vida para vivir para ti mismo, para tus propios deleites. Vive lo que te queda para la gloria de Cristo. Ese es su primer argumento. Pero luego presenta un segundo argumento, y el segundo argumento es la razón de nuestro sermón en esta mañana. Él dice: vive para Cristo, vive una vida renovada, no solo porque ya viviste suficiente en el pecado, no solo porque ya perdiste tu tiempo demasiado, sino porque ves que aquel día se acerca. Esa es la segunda motivación y la motivación de nuestro sermón en esta tarde. Así que yo quiero que tú me permitas compartirte este texto y describirlo delante de tus ojos a través de tres encabezados principales, que son los siguientes. En primer lugar, vamos a mirar cómo Pedro da una razón apremiante. Una razón apremiante. ¿Y cuál es esa razón? El fin de todas las cosas se acerca. Si tenemos que vivir bien, quiero darte esta razón: el fin de todas las cosas se acerca. Y vamos a meditar en eso. En segundo lugar, vamos a ver cómo Pedro también les da una realidad habilitante. Y en este punto vamos a tener que preguntarnos lo siguiente: Dios nos exige que vivamos para su gloria, dando todo nuestro corazón, todo nuestro esfuerzo. La pregunta es: ¿pero podemos? ¿Realmente un cristiano puede vivir la vida que Dios demanda de nosotros? ¿Realmente podemos honrarle lo que nos queda de esta vida pensando en que su venida está cercana? ¿Podemos vivir para Él? ¿Es posible? Y la respuesta que Pedro nos va a dar es: sí, es posible. Y la razón es porque hay una realidad que nos permite que eso sea posible. Y vamos a hablar de la regeneración y de cómo esa realidad nos habilita para honrar al Señor el tiempo de vida que nos queda. Pero en tercer y último lugar, vamos a pensar también, si eso es verdad, si hay una razón para que nos urge de poder vivir para Él, y si hay una realidad de que nosotros podemos hacerlo, entonces, en tercer lugar es: ¿qué es entonces lo que debemos hacer? Si tenemos que aprovechar nuestra vida porque aquel día se acerca, ¿cómo deberíamos vivirla entonces? Y aparece en este texto diferentes formas de santificación en las que nosotros tenemos que vivir de manera muy práctica. Así que, mis hermanos, acompáñenme por favor a considerar este texto mirando estas tres cosas. En primer lugar, consideremos la razón apremiante que Pedro les está dando en este texto. Y quiero que veas conmigo, por favor, el versículo 7. En primer lugar, solamente la primera parte para recordar esta razón. Mas el fin
de todas las cosas se acerca. Hermanos, hay algunas cosas bien importantes que debemos considerar en esta frase. El fin de todas las cosas se acerca. En primer lugar, el fin de todas las cosas es una referencia directa a aquel último día. El día en el que nuestro Señor Jesucristo volverá por segunda vez en gloria y en poder en las nubes del cielo. Ese es aquel día. Ese es el fin de todas las cosas. Ahora, es bien importante entender, hermanos, lo que el cristiano espera y lo que la iglesia siempre ha esperado no es un arrebatamiento secreto de la iglesia. Lo que la iglesia siempre ha esperado y lo que el Nuevo Testamento enseña con claridad es la manifestación del Señor Jesucristo en las nubes del cielo. Piensa en las palabras de los ángeles hablando con los discípulos que lo vieron ascender a los cielos. ¿Te acuerdas de ese momento tan glorioso? Cuando lo ven ascender, seguramente con tanta melancolía, dolor, preocupaciones, con tantas preguntas, el Señor en su gracia permite que estos ángeles se acerquen y uno de ellos le dice: ¿qué miras en el cielo? Así como le habéis visto irse, así volverá por segunda vez. Y desde entonces, estoy hablando del libro de Hechos capítulo 1, desde entonces nosotros miramos al cielo, porque aquel que se fue, aquel que amamos, aquel que venció la muerte y resucitó, un día volverá. Y esa es la esperanza que siempre la iglesia ha tenido. La manifestación en gloria de aquel que hoy miramos por la fe, pero que un día, como dice el himno, la fe se convertirá en una dulce realidad. Ese Cristo Jesús que es rechazado por el mundo, un día todos van a tener que aceptarlo y doblar sus rodillas, ya no para salvación, pero sí en reconocimiento como el Rey de Reyes que Él es. Y que hoy proclamamos por la fe, sin verle, pero con confianza y con certeza, porque tenemos fe en aquel que resucitó y un día volverá. Ahora, pero la connotación, el fin de todas las cosas, es muy interesante también, porque el fin de todas las cosas está conectado con el hecho de que el Señor, cuando vuelva por segunda vez, va a venir como el juez justo, que va a terminar todas las cosas como nosotros las vemos y va a juzgar a los vivos y a los muertos, y entonces el mundo entrará en aquello que se llama proféticamente el siglo por venir. Aquel siglo por venir glorioso, donde ya no habrá pecado, donde no hay mancha ni arruga, sino que todos seremos semejantes a Él y seremos transformados a través de esta gloriosa visión. Ese día, el día final de este mundo en el sentido de cómo es, para empezar esta nueva era en el mundo, con un mundo transformado por la gracia de Dios, será cuando Él vuelva por segunda vez. Sin embargo, yo quiero que ustedes noten algo bien importante aquí. Lo que Pedro les está diciendo aquí no es un tipo de advertencia. La advertencia uno se la da a aquel que no está preparado. Y quiero decirles a todos los que me escuchan hoy o van a quizás ver esta grabación, que hay dos tipos de personas en la tierra cuando las comparamos con la segunda venida de Cristo. Aquellos que le esperan y esperan de manera gloriosa que Él vuelva por segunda vez para poder abrazarle, besarle, adorarle por la eternidad. Y aquellos que van a tener que correr y ocultarse porque saben que lo odiaron a través de su vida y que viene el juez de todas las cosas a juzgar su camino también. Así que recuerden que esta carta Pedro no le está escribiendo a inconversos, sino a cristianos. Y cuando les habla de que aquel día vendrá, vivan bien, porque aquel día está por venir, es una nota de esperanza, de consuelo, es palabras de ánimo, no de advertencia, no como cuando le dices a alguien, cuidado que se acerca. No, hermanos, se nos acaba el tiempo. Se acaba el tiempo de vivir en medio de este mundo en donde glorificamos a Cristo solo por la fe, porque no le vemos. Cuando le veamos,
Ya no va a haber la gloria que hoy hay al saber que adoramos a alguien que es verdadero, que está vivo, aunque no le veamos con nuestros ojos. El tiempo se termina. El tiempo se acaba de tener que vivir en contra de un mundo que aborrece a Cristo. El tiempo se acaba en el que podemos probar que le amamos aún sin haberle visto. El tiempo se termina porque va a llegar el día en que el mundo entero estará bajo sus pies. Pero el tiempo se termina en que hoy tenemos que vivir honrándole en medio de la hostilidad de este mundo. Así que esas palabras, aquel día llega, es como una palabra de recordatorio para aquellos que están en la hacienda, recordándoles que el dueño está por volver, que hay cuentas que tenemos que dar, que aquel que amamos está próximo, está a las puertas de regresar. Entonces tenemos que preparar todo de la mejor manera. Yo crecí en una familia muy preciosa. Mi papá está con el Señor hace 3 años. Pero en mi casa, una casa cristiana, siempre recibimos personas. Mi mamá a veces se estresaba un poco cuando iba a llegar la visita porque quería que todo esté perfecto. Me acuerdo veces cuando yo iba y me acostaba en mi cama. ¿Qué haces, muchacho? ¿No ves que está todo perfecto? Y entonces su amor por estas visitas hacía que estar a la expectativa de que lleguen. Quería que esté todo perfecto, todo listo, la comida caliente, para que cuando lleguen sepan que los estábamos esperando. Y así nos enseñó. Y eso es lo mismo que se está exhortando en este pasaje. Ese día llega. Aquel que estamos esperando vuelve. No es tiempo para sentarnos, no es tiempo para relajarnos, no es tiempo para pensar, todavía falta mucho. Voy a dedicarme a las cosas de este mundo. Voy a dedicarme a generar riquezas y tranquilidad. Ese día se acerca. No te acuestes en la cama, que esté tendida, que esté todo perfecto. Mira que la comida esté caliente. El que amamos está por volver. Eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Recuérdalo, recuérdalo. Esa esperanza es apremiante y mueve tu alma, no en el temor, sino en el gozo de saber que aquel que estamos esperando está por volver. Entonces, no hay tiempo que perder. No hay momento en el que podemos relajarnos. Tenemos que vivir a la luz de ese día. Hay otros pasajes del Nuevo Testamento que nos exhortan en esta misma realidad. Por ejemplo, sin necesidad de que lo busquen, escuchen con atención. Romanos 13:11 dice: y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. No es que no eran salvos, ya eran salvos, pero esa salvación en el sentido de glorificación, de estar cerca del Señor, estaba por llegar. Y hoy, por cierto, es un día más cerca que lo que fue ayer y lo que fue hace 5 años. Y les está diciendo Pablo, hagan esto sabiendo el tiempo, conozcan el tiempo. No es hora de dormir, es hora de ponernos a hacer lo que tenemos que hacer, porque ese día se acerca. Santiago 5:8 dice también: sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Sean pacientes, ámense entre ustedes, hagan lo que tienen que hacer, porque el día del Señor se acerca. ¿Ves la motivación? Esa motivación preciosa de esperar a alguien que amas, que lo estás esperando y que está próximo, está por llegar. Entonces vivamos de la manera en la que tenemos que vivir. Esa es la razón apremiante que les da Pedro. Cristo está por volver. Pero eso nos lleva, en segundo lugar, a considerar una realidad habilitante. Esto nos tiene que llevar a una pregunta. ¿Pero es posible vivir así? Pastor, si nosotros nos miramos al corazón y si hablamos con sinceridad, estamos en una lucha, yo me doy cuenta que tengo pecados, que tengo problemas, yo amo a Cristo, lo amo con mi corazón, pero la verdad es que me doy cuenta lo débil que soy.
Me doy cuenta que pierdo mi carácter. Me doy cuenta que aunque quiero alabarlo, en el momento puedo cambiar completamente y vivir en mi necedad. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puedo vivir esperando ese día? Bueno, Pedro nos recuerda que hay una realidad habilitante, hermanos. Es posible. Por Cristo Jesús es posible. Noten en nuestro pasaje, les dije que no lo cerraran, así que miren encima del pasaje en el versículo 7, dice, en primer lugar, sed prudentes. En el versículo 7 también dice, tened un espíritu sobrio para la oración. En el versículo 8 dice, tengan un amor ferviente para los demás. En el versículo 9 dice, sean hospitalarios. Y en el versículo 10 al 11 dice, usen los dones que han recibido. Hermanos, el hecho de que se mencione todas estas órdenes, todos estos imperativos, así es como tenemos que vivir, eso nos recuerda que esto es una realidad posible, que no es una cosa imposible, que no estamos en contra de una realidad, sino que hemos recibido todo lo que necesitamos para poder honrar a Cristo de esta manera. El día se acerca y esa es nuestra razón, pero hay una realidad en nuestra propia vida, si somos cristianos, que nos permite esperar a Cristo como tenemos que esperarle. Quiero que noten en el contexto de nuestro pasaje el versículo 1 y 2. Mírenlo conmigo, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2. Ahí un poquito más arriba de nuestro texto. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Hermanos, en este texto aparece descrita una doctrina maravillosa que quiero explicarla. En las palabras que Cristo vino y al morir Él terminó con el pecado. Es una palabra, una frase muy importante, llena de una connotación espiritual muy importante. ¿Cómo es eso de que terminó con el pecado? Si seguimos pecando, si seguimos estando en una realidad de que hay, como han dicho los teólogos, un pecado remanente. Seguimos en esta lucha. ¿A qué se refiere con que Él terminó con el pecado? Bueno, hermanos, en la vida cristiana nosotros vivimos en un proceso de santificación. La santificación, para aquellos que han creído en Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene a sus vidas y entonces la obra del Espíritu comienza a actuar. En estos días hemos sido maravillados al ver esculturas maravillosas. Realmente pareciera a simple vista que uno pudiera ver el movimiento de la tela en los mantos o la forma de las venas en los brazos. Es impresionante. Pero cuando uno piensa en una escultura, tiene que pensar en un maestro que tomó esa piedra o ese pedazo de mármol y comenzó a golpear y a sacar con mucho arte todo aquello que le quitara la forma preciosa de lo que él quería llegar a ser. Eso es lo mismo que Dios hace en la vida de un pecador como nosotros cuando hemos sido salvados. Dios comienza una obra en la que está cincelando, trabajando, quitando toda la escoria para poder hacernos cada día más parecidos a Cristo Jesús. Ahora, pero la doctrina de la que se está hablando aquí no es esa parte en particular, sino una que se llama la santificación definitiva. Y quiero explicarles esto con mucho cuidado, pero esto es sumamente importante. Hermanos, cuando nosotros somos salvados por Dios, hay diferentes cosas que suceden en nuestra vida. Nosotros somos justificados, por ejemplo, hemos sido declarados justos delante del Padre a través de la obra de Cristo. Somos adoptados, somos puestos en la familia del Padre por causa de Cristo. Hemos recibido el Espíritu que ahora por medio del cual clamamos, Abba Padre. Todo eso es una realidad de lo que ahora tenemos en Cristo Jesús. Pero hay una realidad importante también que tiene que ver con una transformación de lo que nosotros éramos. Cuando Cristo nos toma y nos salva,
Él hace en nosotros un cambio que se le llama santificación definitiva, porque es una santificación que, aunque no es toda ni completa, es una que es como si nosotros cruzáramos un puente y todavía tenemos mucho para recorrer en esa isla, pero ese puente se cae detrás de nosotros, Dios diciendo, tú nunca más volverás a ser el mismo. Es una realidad en la cual nosotros ahora somos hijos de Dios. Ha sido puesto en nosotros ese implante del Espíritu que nos hace ya no poder volver a ser lo que éramos, ni poder regresar en nuestros propios pecados pasados. Y aunque pudiéramos pecar, nosotros ya no somos nunca más la misma persona, porque hemos sido transformados para siempre. Y aunque todavía no somos lo que hemos de ser, ya no somos lo que éramos. Y esa obra, eso es precisamente de lo que Pedro está hablando aquí. Él rompió esa relación con el pecado. Nosotros ya no vivimos en ese pecado porque ahora somos hijos de Dios. Y vuelvo a repetir, no significa que no luchemos o que no pequemos. Significa que ya no somos los mismos. Permítame darles una ilustración que escuché hace muchísimos años y que creo que puede ser útil. Vamos a imaginarnos que entra un cerdito por la puerta y se pone aquí adelante. Y yo tengo, por un lado, la comida que sobró de toda la semana pasada. La tengo ahí puesta en una especie de lavacara. Y acá tengo la comida más exquisita que hay en este país. El cerdito, naturalmente, por su naturaleza, va a correr hacia la lavaza, hacia las sobras, porque eso es lo que él disfruta comer. Esa es su naturaleza y está comiendo y disfruta de eso. Ahora imaginémonos que yo tengo un poder para transformar ese cerdito en una persona. El cerdito se convierte en persona, se limpia la boca de lo que está comiendo y ahora comienza a comer la comida que realmente es deleitable para el gusto humano. Y come y lo disfruta, pero vamos a imaginarnos que en algún momento él dice, pero yo me acuerdo cuando yo era cerdito y yo comía de esa lavaza, así que voy a intentarlo otra vez. Y mete la mano y se pone un bocado de esa comida mezclada, quizás guardada. Naturalmente, aunque pueda comer de esa comida, su cuerpo comienza a reaccionar y quizás comienza... Y la razón es porque aunque él antes comía de eso y aunque a veces puede volver a comer de eso, él ya no es el mismo. Y como no es el mismo, no se puede habituar a vivir de esa manera, no se puede habituar a simplemente permanecer en esa realidad porque ha sido transformado por la gracia de Dios. Hermanos, es posible vivir para Cristo. Es posible honrarle, es posible caminar esperándole, pero la razón no está en nosotros. La razón no está en nuestra capacidad o en nuestra sinceridad o en la forma en la que queremos vivir. La razón está en la obra que Él hizo en nosotros el día que felizmente nos salvó y nos transformó. Y aunque todavía no somos lo que hemos de llegar a ser, una cosa sí sabemos: yo ya no soy lo que yo era. Y esta es la buena noticia. Y nunca más podré volver a ser lo que antes yo era. Qué bendita esperanza la que tenemos al saber que el Señor, por medio de su muerte y su resurrección, nos ha transformado de tal manera que no nos deja iguales. Él nos cambia para siempre, de manera que no podamos regresar ni a nuestro pecado ni a nuestra manera de vivir. Y aunque a veces pecamos, ya no es lo que somos. Y por eso ya no podemos vivir en el pecado. A propósito, cuando alguien que dice ser cristiano y que dice haber nacido de nuevo, puede vivir en su pecado y puede volver atrás, lo que manifiesta es que nunca conoció al Señor. Porque un cristiano no puede volver atrás. Es un tema de naturaleza. No es un tema de poder, no es un tema de madurez, es un tema de naturaleza. Ya no puede. Y si puede, es porque nunca nació de nuevo. Es porque nunca fue transformado. Hay personas que caminan con nosotros y de pronto comienzan a vivir en su pecado y se van del Señor
y pueden seguir viviendo lejos del Señor el resto de su vida. Y alguien pregunta, pastor, ¿qué pasó ahí? ¿Ellos perdieron su salvación? No, nunca fueron salvados. Porque lo que el Señor hace con nosotros, no hay manera de que sea deshecho. Y yo soy su hijo. Y aunque a veces pueda vivir momentos de dureza en mi propio corazón, Él me trae de vuelta en arrepentimiento y me trae de vuelta en un corazón quebrantado, porque lo que Él hizo en mí simplemente es definitivo y es lo que me permite vivir esperando ese día glorioso. Amén. En tercer lugar, Pedro no solamente nos recuerda en nuestro pasaje que hay una razón apremiante. Miren que aquel día se acerca. No solamente nos recuerda que hay una realidad habilitante. Ustedes pueden esperarle y honrarle si es que han nacido de nuevo. Sino que Pedro nos recuerda también que hay una responsabilidad consecuente. ¿Qué significa eso? Si nosotros realmente hemos nacido de nuevo, si nosotros realmente hemos sido salvados por su gracia, entonces hay una manera concreta en la que Dios nos llama a tener que vivir. Y eso lo encontramos en nuestro pasaje. Quiero que vean conmigo las 5 cosas que aparecen en este texto de cuál es la realidad que hay, cuál es la responsabilidad que tiene que cumplir aquel que espera ese día y que vive esperando ese día. En primer lugar, aparece la expresión sean prudentes o sean sobrios, que es como lo traduce la Biblia Reina Valera. Cuando habla de prudencia, ser prudentes, ¿a qué se refiere? Dice un comentarista antiguo que la estructura y el temperamento de nuestras mentes sean serios, constantes y sólidos. Y observad estricta templanza y sobriedad en el uso de todos los placeres mundanos. No os dejéis atrapar por vuestros antiguos pecados y tentaciones. Esa es la exhortación de ser prudente. Ser prudente no solamente tiene que ver con la forma de conducirse al hablar. A veces uno habla de prudente o imprudente, de una persona que dice cualquier cosa en cualquier momento, dice, uy, qué imprudente la persona. Pero realmente esto tiene que ver con comportamiento también. Comportamiento. Un comportamiento que es templado, sobrio, serio, controlado en todo momento. Y esto es parte de la evidencia de que Dios nos ha transformado. Hermanos, es precioso el hecho de que haya transparencia entre nosotros, de que seamos sinceros entre nosotros. Todo eso es importante. Pero cuánto más importante es la prudencia de poder aprender a vivir controlando todas nuestras pasiones, de manera que podamos honrar a Cristo y poder amar a nuestros hermanos de la manera correcta. Quiero que pienses en esto. Decirle la verdad a alguien es algo que es bueno, pero que no siempre nace de una fuente correcta. Siempre es bueno porque decir la verdad es correcto, pero si uno comienza a mirar con microscopio qué es lo que hay, a veces la razón por la que alguien me puede decir, pastor, no me gusta cómo habla, no es porque me ama, no es porque quiere corregirme, no es porque cree que puedo mejorar y honrar mejor al Señor así, sino porque no aguantaba las ganas de tener que decir, porque cuando algo yo veo, yo tengo que decirlo. Eso no es un fruto del Espíritu. La prudencia tiene que ver con aprender a controlar mis impulsos y aprender a usarlos en el lugar correcto, en el corazón correcto, en la manera y el lugar que el Señor demanda. Hermanos, muchas veces tengo que ver cosas que digo, este no es el momento para decirlo. Señor, dame el momento porque tengo que hacerlo. Y eso es prudencia, es aprender a controlar mi propio carácter, mi propia transparencia, mi propia manera de hablar, lo que yo soy, para poder honrar correctamente a Cristo. Hermanos, en la iglesia ustedes siempre van a tener que vivir buscando la prudencia. ¿Saben por qué? Porque somos tan imperfectos. Somos tan imperfectos. Hay tantas cosas. Si ustedes comenzaran a mirar todas las cosas que yo hago mal,
tendrían una lista interminable de cosas que tendrían que decirme. Pero ¿saben qué? Como en la vida práctica nosotros lo sabemos, hay cosas que tienen que ser arrojadas en el lugar correcto, el momento correcto y la forma correcta. Si es que quieres ayudar y bendecir a esa persona, entonces tienes que buscar prudencia. Piensen en las hermanas que tienen esposos y que al momento de hablar, hay cosas que está haciendo mal su esposo, pero ustedes saben por la experiencia que no todo momento es un momento oportuno para decirlo. Y que hay momentos clave en los que se tiene que decir. Porque hay que tratarlo, hay que decirlo. Pero lo que logra una verdadera transformación, un verdadero cambio, algo que sea efectivo, que sea movido por el amor, es también aprender a mantener bajo estricta templanza y sobriedad aún las cosas que pueden ser legítimamente correctas. Hermanos, esto también tiene que ver con nuestros gustos personales. Hay cosas en las que nosotros podemos deleitarnos y que son legítimas. Como por ejemplo, vamos a decir que a alguien le guste mucho el fútbol. Ayer llamé a mi hijo, estábamos hablando y le digo, Jorgito, ¿cómo va Ecuador en las eliminatorias? Y me dijo, papá, ahí vamos. Nos toca con, creo que México, me dijo. Y le digo, qué bueno, ¿y cuándo es el partido? Y me dice, ese es el problema. Mañana en el día del Señor a las 7 de la noche. Le digo, bueno, vemos el resultado el lunes. Pero quiero que piensen en esto. No hay nada malo en que nos guste el fútbol o cosas que son legítimas, la música, el arte, la historia. Pero cuando aún esas cosas nos hacen perder nuestra compostura de prudencia, se convierte en algo que es contrario a lo que Pedro nos está ordenando aquí. Ser prudentes es alguien que es capaz de controlar y de ponerse bajo control en toda su manera de vivir. Qué tremendo desafío, ¿sí o no? Estoy poniendo un estándar que no crean que yo lo cumplo. Estoy predicando y proclamando lo que la palabra dice. Pero es un estándar al que todos nosotros tenemos que recordar. Yo no puedo justificar el ser frontal si no soy prudente. Yo no puedo justificar el ser directo si no soy prudente. No puedo justificar nada de lo que yo haga si no tengo esta virtud que se demanda mientras esperamos la venida de Cristo Jesús. Amén. Es interesante que Pablo utilice esta misma palabra, prudente, para hablarle a Timoteo. Ustedes saben, Timoteo es un pastor joven. Y le dice, asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. ¿Cómo son los jóvenes? Hablando de manera general, ¿verdad? No todos, pero en general. Bueno, son movidos por lo que sienten, ofrecen todo, aunque no estén muy seguros de que lo van a cumplir. Todo sí, nunca piensan en las consecuencias, en lo que eso implica. Ese ímpetu de juventud es lo que dice Pablo, exhórtales a que sean prudentes, que puedan poner bajo freno ese ímpetu, de manera que puedan hacer las cosas bien. Eso es esta primera exhortación. La segunda que Pedro nos hace aparece conectado también en este versículo 7. Mira lo que dice, tener un espíritu sobrio para la oración. Y es muy interesante, estar sobrio, y por eso me gusta más la traducción ser prudentes de la primera cosa, aunque la Reina Valera lo traduce como sobrio, porque aquí se enfatiza la sobriedad como algo contrario a la embriaguez. Cuando alguien está embriagado, es alguien que está descontrolado, que no puede controlar debido al exceso que hay en este caso de una bebida alcohólica o de alguna sustancia. Entonces está embriagado. Pero la embriaguez también se utiliza de manera figurada para hablar de una embriaguez mental o espiritual, en donde se habla de excesos, de pasiones, de temeridad, de confusión. No vivan en esa embriaguez. Sean sobrios, sean controlados. Y yo quiero decirles una cosa bien importante aquí. Aunque el estándar evangélico en el que nosotros vivimos nos lleva a vivir en esa sensación experimental, ¿verdad? Donde yo no sé qué pasó,
pero sentí, pero yo no, ¿verdad? Y como que se pierde el sentido, se pierde el lugar, uno se desmaya. Todo ese tipo de cosas que son tan comunes en las iglesias que hoy pregonan doctrina que no es como la que nosotros enseñamos. Hacen algo que es completamente contrario a lo que el Espíritu demanda. Quiero que noten esto. Mientras más espiritual es una persona, se le manda tener más control de sus palabras, sus pensamientos, sus acciones, sus pasiones. Controlarlas. Todo lo contrario a eso es soltarse y perder el control como si se quisiera una irracionalidad. El principio espiritual es: sean sobrios, controlen sus pensamientos. Y esto es interesante porque se pide el tener un espíritu sobrio conectado con la oración. Hermanos, tiene que ver con la espiritualidad, tiene que ver con el hecho de aprender a controlar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras pasiones, de manera que nos disciplinemos en aquello que nos va a edificar el alma. Si tienes problemas con encontrar un tiempo para orar, no pienses que estás solo en esa lucha. Si tú crees que te es difícil a veces sentarte a leer la palabra o leer un libro cristiano, no pienses que estás solo en esa lucha. Es una realidad que todos nosotros tenemos. En donde uno encuentra fácil hablar de cosas y vivir así, pero sentarte, disciplinarte, tomar tu mente y ponerla en algo específicamente requiere disciplina. Pero lo increíble de esto es que esto es a lo que Pedro nos llama. Sean prudentes, pero también sean sobrios en estas disciplinas espirituales, controlando su mente, controlando su corazón. Hoy cuando empezamos la reunión, aunque empezamos un poco más tarde, nos decía el hermano, hay que cuidar nuestra mente, de que no se vaya, de que hay dardos del enemigo. Es tan real eso, no solo para ustedes. Los pastores luchamos con lo mismo. Estar sentados ahí, concentrados, pensando, siendo animados con lo que escuchamos. Porque nuestra mente busca la indisciplina. Y se nos llama, el día se acerca, aquí no podemos estar jugando, el día se acerca, sean sobrios para esas disciplinas espirituales. Que el Señor nos ayude a crecer en esa disciplina que es tan necesaria para nuestro crecimiento. Hermanos, es necesario que ustedes como iglesia crezcan en conocimiento, en temor del Señor, en piedad, y eso requiere disciplina. Ponte horarios para hacerlo, ponte metas para hacerlo, y crece en aquello que se nos exhorta el día de hoy. En tercer lugar, rápidamente, Pedro nos dice que no solamente hay que ser prudentes, no solo hay que ser sobrios, sino que nos dice en el versículo 8, que tenemos que tener un amor fraternal para con los demás. Ahora, yo quiero que notes aquí 4 cosas que son bien importantes, o 3 cosas que son bien importantes en la frase que aparece aquí. Lo primero que quiero mencionarte es que el texto empieza diciendo, y ante todo. ¿Qué significa esto de amarse, pero ante todo? Bueno, esto demuestra la importancia que tiene el amor antes de cualquier otra cosa. Y podríamos llamar a esto la importancia suprema del amor. Antes que cualquier otra cosa, antes que cualquier disciplina, antes que lo que sea, ámense. Y eso está mostrando la importancia suprema que tiene el amor mientras esperamos a Cristo. Hermanos, es el amor el cumplimiento de la ley, dice Pablo. Es el amor lo que nos lleva a amar a nuestro Señor y amar a nuestro prójimo. Es el amor lo que te permite llevar la carga de tus hermanos y soportarnos los unos a los otros. Es el amor. Por lo tanto, el amor es supremamente importante y es antes que cualquier otra cosa. Pero en segundo lugar, se habla también de la intencionalidad del amor. Porque dice tener amor el uno por el otro. Y eso habla no de un asunto pasivo, sino de una orden en donde se nos llama a nosotros tener que hacerlo. Es un imperativo. Ámense. Ama. No está diciendo como el mundo dice,
espera a ver cómo otros actúan y entonces tú actúas. No, ámense, ámense, ama a los demás, toma la iniciativa. El amor es una actitud hacia el otro que fluye de obedecer a mi Señor, no de qué es lo que recibo a cambio de eso. Pablo decía, yo los voy a amar, aunque a veces amándolo sea amado menos. Eso, Pablo, esa matemática, ese negocio no está bueno. ¿Cómo tú amas más, aunque te amen menos? No funciona, por ahí no es. No, Pablo dice, por ahí es. Y yo los voy a amar más, porque eso es lo que el Señor me ordena. Hermanos, el amor es una actitud hacia el otro que fluye de esa obediencia al Señor. Es un amor que no es como el mundo lo presenta, como algo pasajero, como algo pasivo, que depende de lo que el otro hace. El amor que se nos ordena es un deber. Es algo que es intencional, es independiente de lo que se recibe, es completamente intencionado para hacerle bien al otro. Ámense, ámense. Pero en tercer lugar, la intensidad del amor. ¿Por qué intensidad? Porque no habla de cualquier amor, dice que sea un amor ferviente entre ustedes. Hermanos, Cristo vuelve pronto. Podemos vivir para su gloria. Esto es lo que les ordeno, dice Pedro. Ámense, pero ámense como lo más importante que pueden hacer entre ustedes. Ámense recordando que es algo activo, no esperando, sino dándolo intencionalmente. Pero ámense de una manera tan profunda, tan ferviente, que pueda ser evidente la intencionalidad y la intensidad de ese amor. La palabra ferviente que aparece aquí es utilizada por lo menos en 2 otros lugares del Nuevo Testamento. Solo escuchen con atención esta referencia. La primera está en Hechos 12:5, cuando Pedro estaba en la cárcel. La iglesia está preocupada por él y dice que hacían oración sin cesar a Dios por él. Sin cesar es la misma palabra que se traduce ahí, sin cesar, es la misma palabra ferviente que se utiliza en nuestro pasaje. En otras palabras, ámense sin cesar. Otra expresión, Lucas 22:44, la escena ahora es el Señor Jesús orando en el Getsemaní, ¿se acuerdan? Está en agonía, dice el pasaje, pero entonces mientras más agonía tenía, oraba más intensamente, sin cesar, fervientemente. Son sinónimos, palabras intercambiables para recordarnos el tipo de amor con el que tenemos que amarnos. Amarse es lo más importante que Pedro nos dice aquí. Ante todo, es intencional y es intenso en la forma en la que se tiene que hacer. Hermanos, ¿cómo es ese amor intenso? Es un amor que dice, no importa que me pidas que me vaya, yo me voy a quedar aquí a tu lado. A veces no hay ministerios muy públicos o muy visibles en muchos de los hermanos. Pero si tu vida sirve para poder amar, estorbar, motivar, consolar a los hermanos en necesidad, estás cumpliendo con tu ministerio. Amarse es la forma en cómo debemos esperar ese día glorioso que está por llegar. Hermanos, hay maneras tan prácticas de hacerlo que simplemente tenemos que recordar que lo que nosotros vivimos no es el centro de nuestro ministerio, sino el hecho de poder ser de utilidad para aquellos que vienen a nuestro lado. En cuarto lugar, en el versículo 9, aparece la expresión, sean hospitalarios. Recuerden, Cristo viene pronto. ¿Cómo tenemos que esperarle? ¿Cómo debemos vivir? Bueno, sean prudentes, sean sobrios para la oración, ámense, pero ahora en cuarto lugar, sean hospitalarios. Ser hospitalarios es algo sumamente importante porque en el Nuevo Testamento tenemos que recordar el contexto. Pedro le escribe una carta a cristianos que habían sido expatriados, sacados de su nación. Literalmente,
no salían con nada y simplemente tenían que huir para no perder su vida. Alguien les decía, en esa casa vive un cristiano. Ellos iban, tocaban la puerta y el cristiano, al reconocerlo como cristiano, lo recibía a este extraño. Por eso hospedar, o la palabra hospitalidad en griego, es la palabra amor por los extraños. Porque es alguien que tú no conoces, pero que lo vuelves tuyo y lo recibes como tuyo por causa de lo que Él es. Y es interesante que parte de lo que se esté exhortando aquí en el contexto histórico es: reciban a aquellos que vienen huyendo, ustedes son todo lo que ellos tienen. Sean hospitalarios el uno con el otro. Un comentarista antiguo dice: la manera de cumplir con este deber es la siguiente: debe hacerse de una manera fácil, amable y hermosa, sin rencores ni quejas, a expensas o molestias. Y luego dice: los cristianos no solo deben ser caritativos, sino también hospitalarios unos con otros. Todo lo que un cristiano haga por caridad o hospitalidad debe hacerlo con alegría y sin rencor. Y luego añade este comentarista: porque de gracia recibiste, dad de gracia. Hermanos, a veces nuestras casas, y esto lo escuché hace unos años, nuestras casas pueden convertirse en un palacio para poder mostrar nuestro egoísmo, donde no quieres que nada se rompa, nada se gaste, nada se toque. O se pueden convertir en un recordatorio de la gracia que Dios tuvo contigo y una puerta abierta a todos los que puedan recibir esa misma gracia. Hermanos, uno puede idolatrar las cosas que recibe por gracia. Y uno puede decir: mi casa es linda, pero lo que pasa es que... Y comienza a poner excusas sobre las cosas que Dios nos dio por gracia. Hermanos, todo lo que hemos recibido es para usarlo para la gloria de Dios. Amén. Hay muchos que van a necesitar de tu hospedaje. Y no me refiero solo a pastores que venimos y nos deleitamos en estar con ustedes. Hermanos que necesitan ser recibidos. Y esto piénsenlo, no solo en necesitar una casa, o amor, comprensión, consuelo, que la casa, nuestra casa, sea una casa abierta para nuestros hermanos, hospedándonos, sabiendo que hay una canción hermosa. Quizás hay frases de esa canción que me recuerdan tanto a mis padres, por eso la amo tanto, pero decía que una de las descripciones del amor es que el amor no lleva la cuenta. Y eso es lo que se exhorta y se llama en el tipo de amor conectado con este tipo de hospedaje. No sacas la libreta a decir, bueno, una más, me debes 15, van 16, sino el hecho de dar un amor sincero que va conectado. No estoy hablando de coronas de dinero, que estoy hablando de hospedaje. Los otros sí tienen que pagar sus deudas, hermanos. Muy bien. Pero en quinto lugar, el texto termina hablando de los dones y el hecho de usar los dones que hemos recibido. Los dones que hemos recibido son los regalos que vienen con la misericordia de Dios sobre la vida de un cristiano para servir al cuerpo. He sido muy edificado en ver fotitos de ustedes limpiando aquí la cocina, sacándole brillo, escuchar la historia de cómo tienen este lugar y ver la maravillosa mano de Dios entre ustedes. Es una muestra de usar lo que Dios les ha dado. Hermanos, a veces la gente piensa, pastor, es lindo mientras somos pequeños porque tenemos estas cosas entre nosotros. Hermanos, esto no debería perderse jamás. Y no, mientras la iglesia crece, no debería perderse la idea de que nos servimos con los dones que Dios nos ha dado para el ministerio. Los dones fueron dados como un cuerpo recibe miembros y que cada miembro hace su parte para que el cuerpo funcione bien. Así también cada uno debe estar en el lugar que le corresponde para poder bendecir al pueblo de Dios. Hermanos amados, debemos vivir a la luz de aquel día. Ese día glorioso se acerca y esto no es una advertencia, es un consuelo. Pero como ese día se acerca,
Así como mi dulce mamá, esperando a la gente que esperaba que llegara a la casa, estaba atenta y no quería que nada estuviera imperfecto cuando ellos llegaran. Ese ejemplo deberíamos tomarlo en nuestra propia vida pensando en nuestro Señor. Como si Él viniera hoy, ¿cómo quisiera que encuentre la crianza de mis hijos? ¿Cómo quisiera que encuentre mi relación matrimonial? Ya después me arreglo, estamos peleados, pastor, esta semana, pero ya después no. Si Cristo viniera hoy, no es para terror o para tormento, es para consuelo de nuestras almas, pero ¿cómo quieres presentar lo mejor que tienes delante de Él? Tu tiempo, tu amor, tu esfuerzo, lo que tienes, ¿cómo va a ser encontrado por el dueño de nuestras almas, por aquel que hemos amado sin verle? ¿Cómo vamos a presentar todo eso como una ofrenda delante de sus pies, diciendo, Señor, todo lo que soy, todo lo que me diste, todos mis recursos, mi familia, los trabajos y responsabilidades que me diste, todo está aquí a tus pies, lo preparé para este día? Tenemos que vivir a la luz de ese día, hermanos, y no hay tiempo que perder. No hay tiempo que podamos perder sabiendo que ese día glorioso está próximo y que nosotros necesitamos prepararnos para ese día. Quiero decir estas palabras finales. Es un consuelo y una esperanza para los que creemos. Pero quiero decir que este día es un día aterrador para aquellos que no creen. Para aquellos que cuando vean a Cristo no lo van a poder ver con los ojos tiernos con los que va a mirar a su iglesia, sino que lo van a tener que mirar con los ojos como llama de fuego, con los que va a juzgar al mundo. No importa cuánto tiempo uno tenga viniendo a la iglesia o creciendo en un hogar cristiano, la relación con el Señor es una relación personal por la cual clamamos que puedas venir en arrepentimiento y fe. Lo peor que puede pasar en aquel día es que alguien se ponga en la fila equivocada, pensando, voy a ir a abrazar a mi Señor, y que te digan, no, esta no es la fila para ti. Tú vas a ir allá donde van a ser juzgados los que no creyeron. No esperes que ese día llegue para darte cuenta, como aquellos de Mateo capítulo 7, diciendo, Señor, pero en tu nombre hicimos. Quizás gente sirviendo, gente en medio de la iglesia, quizás hijos de hermanos, quizás tu propio caso, o algunos de ustedes jovencitos, mirando al Señor y diciendo, pero si yo crecí en la iglesia. Es que esta relación y esta comunión tiene que ver con un verdadero arrepentimiento y fe, de correr a Cristo y abrazarte de Él solamente por la fe. Esto es lo que les predico a mis hijos cada domingo, esperando que un día el Señor les salve, y se los predico a ustedes también. Ese día está próximo y hay una esperanza gloriosa para aquel que cree y se arrepiente. Por eso hoy es un buen día para correr a Cristo, para olvidarte de todo, correr a Él, abrazarte de Él y confiar con todo tu corazón en esa esperanza bendita. Vamos a orar. Amén.